Bienvenidos al Fiboletín de la semana. Arrancamos con lo más importante. Hoy el mensaje es claro, el dinero se está moviendo fuera de Estados Unidos, el dólar está más débil, hay emergentes en máximos y América Latina está liderando. Y mientras eso pasa, el oro intenta sostener los $5,000 la onza, el Bitcoin recibe apoyo de las ballenas y Trump vuelve a meter ruido con la Fed. Las acciones de mercados emergentes marcaron un nuevo récord. El índice MSCI subió hasta 1% y rompió máximos históricos. América Latina arrancó el año superando al SP 500. El MSCI Latam subió 15.2 en dólares de enero, su mejor mes desde el 2006. Y eso no es un movimiento aislado, hubo 57 máximos históricos en índices locales durante el mes. Perú lidera con más del 31% en lo que va del año. Y algo importante, la región sigue cotizando con descuento. El PR adelantado ronda 11.8 veces utilidades. Flujos extranjeros, dólar débil y commodities fuertes. No es casualidad. El oro volvió a moverse alrededor de los $5,000 la onza después de una semana extremadamente volátil. Vaya que sí, pues esto subió hasta el 1.7% y recuperó casi la mitad de la caída reciente. Dato interesante, el Banco Central chino amplió compras por 15º mes consecutivo. Eso le da soporte estructural al precio. Ya no es solo especulación, hay demanda oficial detrás. Bitcoin recibió respaldo de sus mayores tenedores, las carteras ballena acumularon 53,000 monedas en una sola semana. Eso equivale a más de $4,000 millones en compras por parte de las wallets más grandes. El precio cayó hacia 60,000 y rebotó cerca de los 70,000, más o menos. Pero ojo, todavía falta flujo nuevo para hablar de un rally que sea sostenido. Bank of America dice que la siguiente fase de la IA ya no es digital, es física. Robots humanoides, vehículos autónomos y sobre todo drones. Y este 2025 se invirtieron más de $45,000 millones solo en IA física. Y las proyecciones son enormes, de 20,000 robots humanoides este año a 10 millones en 2035. Eso cambia la asignación de capital. Ya no es solo software, es infraestructura física. Trump dijo que Kevin Walsh podría llevarla a la economía a crecer al 15%. Pero este crecimiento proyectado actual es del 2.4, con un promedio histórico del 2.8%. El mercado no opera con frases políticas, opera con inflación y tasas. Y por ahora, la Fed solo proyecta un recorte, pero para este 2026. Entonces, panorama claro, dólar débil, emergentes en máximos y LATAM liderando. Que el oro defiende los 5,000 bitcoins con una acumulación institucional y la IA entrando en una fase física. El capital está rotando y eso siempre marca oportunidades. Ahora bajamos a México, el foco está en el TEMEC. Trump vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de salirse del acuerdo comercial. Y aunque desde México el mensaje es de calma, el mercado ya empezó a reaccionar. El peso se frenó y las remesas se enfrentan a un panorama complicado. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no cree que Trump se retire del TEMEC y que el tratado es muy importante para Estados Unidos. El comentario llega después de que se reportara que Trump ha evaluado en privado la posibilidad de abandonar este acuerdo. Recordemos que la primera revisión conjunta del tratado está programada para el 1 de julio de este mismo año. Y es que esto significa que la incertidumbre comercial puede llegar a convertirse en un factor relevante de volatilidad en los próximos meses. El rally del peso mexicano se estancó tras los reportes sobre las posibles salidas del TEMEC. La moneda borró ganancias intradía y mostró señales de volatilidad, a pesar de los mensajes tranquilizadores que manda el gobierno mexicano. Venía de tocar niveles no vistos en casi 2 años, impulsado por el apetito por emergentes y el dólar que estaba débil. Pero él teme que es estructural solo para México. Cualquier duda sobre su continuidad afecta expectativas de inversión y de crecimiento. Las remesas rompieron en 2025 una racha de 11 años consecutivos de crecimiento y ahora cayeron 4.6%. Y las estimaciones apuntan a nuevas caídas, 2.8 en 2026 y 3.6 en 2027. En 2024 las remesas llegaron a representar 3.5 del PIB. El problema no es solo que bajen en dólares, es que el peso fuerte significa que cada dólar enviado se traduce en muchos menos pesos para las familias. Y si el tipo de cambio ronda los 17 pesos por dólar, el poder adquisitivo puede caer alrededor del 15%. Y esto impacta directamente en el consumo de zonas rurales, donde se concentra buena parte de los receptores. México es el segundo mayor receptor de remesas del mundo, después de la India. Pero con endurecimiento migratorio en Estados Unidos y un impuesto del 1% de remesas en efectivo que entró en vigor en enero, el entorno cambia completamente. El mensaje se vuelve claro, los años dorados de las remesas podrían haber quedado muy atrás. Entonces tenemos tres variables clave: incertidumbre comercial, peso fuerte y remesas a la baja. El peso fuerte es positivo para la inflación, sí, pero negativo para los hogares que dependen de los dólares enviados desde Estados Unidos. Y si el ruido del TEMEC aumenta, la volatilidad cambiaria puede regresar. México entra en una fase donde el comercio exterior y consumo interno se vuelven el eje central del riesgo macroeconómico.
Seguimos en México, pero ahora en el frente laboral, el Senado avanza con la jornada de 40 horas en un momento donde el empleo formal muestra señales de debilidad. Y esa combinación es importante, reformas estructurales en medio de la desaceleración económica. El Senado aprobó en lo general la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta reducción sería gradual entre 2027 y 2030, pero hay un punto clave, el texto establece 40 horas semanales, aunque no garantiza para nada explícitamente 2 días de descanso. Esto generó protestas de trabajadores que piden que quede claro el esquema de 5 días laborales y 2 de descanso, además de que se ampliaron las horas extras permitidas de 9 a 12 por semana pagadas al doble. El dictamen ahora pasa a la Cámara de Diputados y de aprobarse deberá ser validado por todos los congresos estatales. La reforma se da en un entorno donde las empresas ya enfrentan cambios fiscales y laborales que entraron en vigor este año, en 2026. Esto implica ajustes en costos laborales justo cuando la economía muestra señales de severo enfriamiento. En enero se perdieron 8.104 empleos formales, el peor inicio desde 2009. Es un retroceso mensual del 0.04% según datos del IMSS. Históricamente, enero suele recuperar los empleos que se pierden en diciembre. Este año no ocurrió. Los sectores más afectados fueron agropecuario, industria extractiva, manufactura y construcción. Y aunque algunos estados como Estado de México y Ciudad de México mostraron crecimiento, el balance general fue negativo. Manpower señala que el 34% de empleadores no anticipó cambios en su contratación este trimestre y 13% aún no sabe. El mensaje es cautela. Las empresas están evaluando el nuevo entorno antes de poder expandir su plantilla. Entonces tenemos reforma laboral estructural, pero en un momento de debilidad en empleo formal. Reducir horas puede mejorar calidad de vida, sí, pero también implica presión en costos si no hay un aumento en esa productividad. El mercado laboral entra en una fase delicada, menos crecimiento, más regulación y más empresas en modo prudente. Eso en macroeconomía siempre es una variable clave para el crecimiento a futuro. Pasamos ahora al frente energético y financiero. Pemex vuelve a emitir deuda en pesos mientras México sigue importando más gasolina de la que produce. Y todo esto ocurre en medio de tensiones con Estados Unidos por el envío de petróleo a Cuba. Pemex colocará alrededor de 31.500 millones de pesos en deuda local, su primera emisión en pesos en 6 años. Sumado a una emisión previa de Grupo Bimbo por 12.000 millones, el mercado podría superar el récord mensual histórico de emisiones locales. Banorte estima que febrero podría superar los 52.700 millones de pesos registrados en noviembre del 2022. Además, Banxico podría recortar tasas este año, lo que haría mucho más atractivo financiarse en el mercado local. Por ahora, recordemos que Pemex enfrenta vencimientos importantes en los próximos años y Moody's advierte que la necesidad de refinanciamiento son bastante significativas. Es una señal de reapertura del mercado corporativo mexicano, pero también refleja presión estructural de deuda. Pemex busca fortalecer balance hacia 2027, pero sigue operando dentro del grado especulativo. México importó 529.400 barriles diarios de gasolina en noviembre del 2025. Mientras tanto, Pemex produjo 413.400 barriles diarios. El promedio anual de importaciones supera en 32% la elaboración doméstica, y aunque la producción de gasolinas ha crecido 72% desde el 2018, la dependencia externa continúa. Además, la petrolera enfrenta deudas superiores a 100.000 millones de dólares y pasivos con proveedores cercanos a 28.000 millones. México confirmó que detuvo envíos de petróleo a Cuba ante las amenazas arancelarias de Donald Trump. Pero mantendrá ayuda monetaria. De hecho, 2 buques zarparon con más de 814 toneladas de víveres hacia la isla. El gobierno mexicano busca resolver el tema de manera diplomática, esto para evitar afectaciones en el sector comercial. Esto se suma a la presión ya existente del TMEC y muestra cómo la energía vuelve a convertirse en un instrumento geopolítico. Tenemos 3 capas aquí: refinanciamiento de Pemex, dependencia energética externa y el riesgo geopolítico con Estados Unidos. Y todo impacta confianza inversionista, tipo de cambio y percepciones de riesgo país. Pemex vuelve al mercado, pero la dependencia energética persiste. La deuda se refinancia, pero el desafío estructural continúa y la energía vuelve a cruzarse con la política internacional. México navega entre financiamiento, autosuficiencia y diplomacia. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump volvió a hacer ruido con la Reserva Federal. Dijo que Kevin Warsh, su elegido para dirigir la Fed, podría llevar la economía a crecer un 15%. Trump afirmó que Warsh podría impulsar la economía estadounidense a un ritmo del 15%, pero el crecimiento proyectado actualmente es del 2.4% y el promedio histórico de las últimas décadas es del 2.8%. Para dimensionarlo, Estados Unidos rara vez ha superado el 5% de crecimiento sostenido desde los años 50. Entonces, más que una proyección económica realista, parece una declaración política. Más allá de la frase, el mercado está mirando las tasas. La Fed proyecta solo un recorte en 2026, mientras que el mercado había anticipado más flexibilización este año. Eso significa que la política monetaria seguirá siendo relativamente restrictiva, y si la inflación no cede, la narrativa de recortes rápidos pierde fuerza. Si la Fed mantiene tasas altas por más tiempo, el dólar podría estabilizarse y eso impacta directamente en emergentes, commodities y flujo global. También influye en la evaluación tecnológica y el financiamiento corporativo. La independencia de la Fed siempre es un tema sensible en año electoral y cualquier señal de presión política puede generar volatilidad en bonos y acciones. Entonces el titular fue 15%, pero el mercado opera con 2.4%, inflación y expectativas de tasas. La política monetaria mueve capital.
Un informe de Bank of America señala que la siguiente fase de la inteligencia artificial será física, robots humanoides, vehículos autónomos y drones. En 2025, la inversión en empresas vinculadas a la IA física superó los 41 mil millones de dólares. Mientras tanto, la inversión en IA generativa cayó a 25 mil millones. Esto es una señal de clara derrotación de capital dentro del mismo ecosistema técnico. Y las proyecciones son agresivas. Los envíos de robots humanoides podrían pasar de 20.000 unidades este año a 10 millones en 2035. Estamos hablando de un mercado potencial superior a 100 mil millones de dólares. Más del 80% de instalaciones actuales de robots humanoides se concentran en China. Esto cambia la geografía de la innovación. La IA física podría convertirse en un nuevo campo de competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, y eso implica subsidios, inversión estatal y tensiones comerciales a mediano plazo. Significa que el próximo ciclo tecnológico no será solo de software, será infraestructura física. Eso implica más gasto de capital, más cadenas de suministro y más exposición a materias primas, posiblemente márgenes diferentes a los del software puro. En paralelo, las carteras más grandes de Bitcoin volvieron a comprar fuerte, acumulando 53.000 Bitcoins en una semana, su mayor racha desde noviembre. Eso equivale a más de 4 mil millones de dólares en valor acumulado. El precio cayó hacia los 60 mil dólares y rebotó cerca de 70 mil, pero el mercado en general sigue cauteloso, no hay todavía euforia minorista. Tenemos algo interesante aquí. Mientras la tecnología tradicional rota hacia hardware físico, el capital más sofisticado en criptos está acumulándose en silencio. Esto suele anticipar fases posteriores del ciclo, pero depende de una variable clave, la liquidez global. Bitcoin recibe apoyo institucional y el capital sigue buscando el siguiente gran ciclo tecnológico, porque en mercados la narrativa evoluciona, pero el dinero siempre va primero. El riesgo de un conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán. Un modelo económico estima que una guerra en la región podría costar hasta 10 billones de dólares a la economía mundial. Taiwán no es solo geopolítica, es tecnología, es el centro de la producción global de semiconductores avanzados. Sin Taiwán, la industria tecnológica mundial se detiene. Estamos hablando de chips para inteligencia artificial, automóviles, defensa y telecomunicaciones. Una interrupción ahí no sería regional, sería sistémica. El modelo proyecta pérdidas globales de hasta 10 billones de dólares. Para dimensionarlo, eso es más de 3 veces el PIB anual de México. Y no sería solo destrucción física. Habría colapso en cadenas de suministros, disrupción comercial global, choque de mercados financieros, fuga hacia activos refugio. Los mercados reaccionarían de inmediato en 3 frentes: bonos del Tesoro estadounidense, el oro y el dólar. Y probablemente varias fuertes caídas en bolsas asiáticas y tecnológicas, especialmente en empresas que estén vinculadas fuertemente a semiconductores. No es el escenario base, pero es un riesgo estratégico que los inversionistas institucionales ya modelan en sus escenarios. Y conforme aumenta la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, el riesgo geopolítico deja de ser algo teórico. El mercado siempre descuenta el futuro, pero cuando el riesgo es sistémico, el ajuste puede ser abrupto. Por ahora es un escenario, sí, pero en geopolítica los escenarios importan tanto como los datos. Hoy vimos algo muy interesante. El dinero se está moviendo y cuando el dinero se mueve hay un mensaje detrás. Emergentes en máximos históricos, América Latina superando Wall Street y el oro defendiendo los 5 mil dólares. Bitcoin con acumulación institucional silenciosa, Pemex regresando al mercado de deuda, México enfrentando presión comercial, laboral y energética. Y al mismo tiempo, Estados Unidos discutiendo tasas e independencia de la Fed, todo mientras el riesgo geopolítico global sigue latente. Estamos en una etapa de transición, no de euforia, no es crisis, es reconfiguración. Y en los periodos de reconfiguración es donde se crean las oportunidades y también los riesgos. Si quieres entender hacia dónde va el capital, tienes que entender las fuerzas que lo están moviendo. Y recuerda que entender la economía es el mejor paso para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos en redes, comparte este video y mantente al día con lo que realmente mueve tu dinero. Yo soy Olaf Yo soy Derek. y recuerda que Aprende invierte y y crece.